Hemos llegado, hermanos, al final de las exposiciones del libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya en los últimos versículos del capítulo número 22. Acompáñenme a leerlos, el versículo 20 y el versículo 21. Dice la palabra del Señor: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hasta allí. Hermanos, esta es la tercera admonición, es el tercer anuncio que nuestro Señor Jesucristo nos da respecto a su venida. Habíamos visto en una ocasión anterior que ya encontramos, por ejemplo, en el versículo 7, miren allí que dice: he aquí vengo pronto. Allí está la primera advertencia. Y miren el versículo 12. He aquí yo vengo pronto. Ahí está la segunda advertencia. Y la tercera está en el versículo 20 que acabamos de leer. Ciertamente vengo en breve. En el original, hermanos, las palabras griegas de estos tres versículos son las mismas, solo que en nuestra traducción castellana, al final, aquí se traduce más bien vengo en breve. Sin embargo, bien pudo haber sido traducido yo vengo pronto, como en el resto de los versículos se tradujo vengo pronto. Así que es, hermanos, algo significativo que está dicha la misma expresión con las mismas palabras tres veces. Y vamos entonces, hermanos, a considerar estas cosas. Y primero, en cuanto al versículo 20, vamos a meditar en el testimonio del que está hablando allí al comienzo. Enseguida vamos a ver las palabras de ciertamente vengo en breve y vamos a ver la inminencia de este advenimiento del que habla nuestro Señor. Y por último vamos a ver la respuesta a este anuncio, que es: amén. Sí, ven, Señor Jesús. Nuestro texto comienza, si se fijan, hermanos, con un testimonio. Pues nos dice el que da testimonio de estas cosas. Es decir, se está dando testimonio. Para nosotros la palabra testimonio tiene dos acepciones o significados. El primero, y tal vez más usual, es el historial público de conducta moral que tiene una persona. Por lo general, eso solemos llamar testimonio al historial de conducta de manera pública que tiene una persona, y estamos hablando de conducta moral. Y ahí es donde se dice que debemos de tener buen testimonio o que tal o cual persona ha dado mal testimonio. ¿Se fijan? Ahora, la segunda acepción o significado de la palabra testimonio es la validación o certificación de la veracidad de un informe por medio de la comparecencia de un individuo confiable. ¿Me siguieron? Esta segunda acepción o significado tiene un aspecto judicial y es la validación o certificación de la veracidad de un informe por medio de la comparecencia de un individuo confiable. Y este debe ser un individuo confiable para que entonces el testimonio sea un testimonio confiable.
porque todo mundo puede dar testimonio, pero este puede ser falso y puede también ser verdadero. Si queremos un testimonio verdadero, entonces debemos llamar un testigo confiable, ¿cierto? Y en nuestro texto, hermanos, evidentemente se trata de la segunda acepción o la segunda definición de testimonio. El que da testimonio de estas cosas, es decir, que nuestro Señor Jesucristo está validando o certificando la veracidad de todas estas cosas que se han dicho. ¿Qué son estas cosas? Todo lo que se acaba de decir en los 22 capítulos anteriores. Está diciendo que el Señor está dando testimonio pues de estas cosas y concluye diciendo, ciertamente vengo en breve. Dios nos enseñó en su palabra, en los asuntos terrenales, que por boca de 2 o 3 testigos debe constar toda palabra, según nos enseña Mateo 18:16. Y la razón de los 2 testigos era, hermanos, para evitar el engaño y para hacer seguro el testimonio. Y esto es una enseñanza bíblica que Dios estableció para los hombres. Y decimos para los hombres porque en el cielo no hay necesidad de testimonio, porque en el cielo hay absoluta veracidad y en la absoluta veracidad no existe necesidad de testimonio. ¿Me explico? El testimonio se hace necesario dada la duda y dada la condición caída de nuestra naturaleza. Es decir, ya tenemos una fama hecha, una fama mala de que somos mentirosos y de que en el mejor de los casos nos equivocamos y somos imperfectos. Y dada esa necesidad, entonces se crea la necesidad de dar un testimonio y que este testimonio sea por 2 o 3 testigos. Deben ser 2 o 3 porque se busca evitar el engaño. Si uno miente, se espera que el otro no. Por eso les decía que el testimonio es de una persona confiable. Si una persona confiable pudiera llegar a equivocarse en el testimonio que da, por eso hay una segunda persona confiable que pueda corroborar correctamente las cosas. Y si estos 2 se contraponen, ahí es donde entra el tercer testigo para entonces inclinar la balanza hacia uno o hacia el otro lado. Pero como les decía, esto, hermanos, nos lo dejó el Señor como un medio, como un mecanismo para conducirnos aquí en la tierra, dada nuestra condición caída y la naturaleza pecaminosa del hombre. Pero repito que en el cielo no hay necesidad de eso. Sin embargo, hermanos, y aunque Cristo nuestro Señor no necesita interponer prueba alguna de la veracidad de sus palabras por la dignidad de su persona y por la veracidad misma de su persona, aún así, nuestro Señor Jesucristo, fíjense hermanos, se rebaja y condesciende con la naturaleza humana y otorga también 3 testimonios para dar certidumbre a su anuncio. En el cielo no existe necesidad y Dios no tiene necesidad de dar testimonio, es decir, de afirmar, de reafirmar lo que ha dicho. Dios es perfecto, hermanos, y no hay ningún error en él, no hay ninguna mancha ni ninguna sombra de falsedad en ninguna manera. Pero aún así, hermanos, aún así, Él condesciende para dar testimonio 3 veces de lo que ha dicho. Este testimonio lo encontramos aquí en el versículo 20
Y también lo encontramos en el versículo 18 al principio. Noten, dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía. ¿Quién está testificando? Cristo mismo. Véanlo allí, Él se está interponiendo a sí mismo como testigo. Dice, yo soy testigo de que las palabras de esta profecía son verdaderas. Y noten que es la misma idea del versículo 20, el que da testimonio de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Les decía, las palabras de esta profecía, todo lo que se nos acaba de decir aquí. Y el primer testimonio de los tres que les mencioné que da está en el versículo 16. Dice el versículo 16, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Noten que las expresiones son exactamente las mismas. Testimonio de estas cosas, testimonio de estas palabras, testimonio de estas cosas. Miren entonces pues cómo nuestro Señor Jesucristo empeña, por así decirlo, su majestad y gloria para dar un más inconmensurable testimonio de la veracidad de su anunciamiento. Él no tenía, hermanos, necesidad de hacerlo. ¿Me están siguiendo? Dios no tiene necesidad de corroborar sus palabras, ustedes y yo sí. Cada uno de nosotros tenemos que corroborar lo que decimos. Debe haber un testimonio, pero hermanos, Dios no tiene necesidad de eso. Pero aún en su condescendencia, Él empeña su majestad, su gloria, su persona misma para dar un inconmensurable testimonio de que lo que se ha dicho aquí es verdad, como veíamos en una ocasión anterior. Ahora bien, noten que el verso 16 nos dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Con la expresión la raíz y el linaje de David, nuestro Señor Jesucristo está expresando su designación como Mesías y su deidad, como les dice también a los fariseos en Mateo 22:41, les leo. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hermanos, aquí nuestro Señor Jesucristo está poniendo en aprietos a los fariseos respecto a el asunto de la raíz y el linaje de David. Él está diciéndoles que el Mesías no solo es descendiente de David según la carne, sino que es su Señor. Y ahí hay una paradoja, hermanos, para la mente de los fariseos, que no está considerando la deidad y la preexistencia de ese Mesías. Es decir, para ellos el Mesías viene, o válgame la expresión, viene a la existencia o vendrá en algún momento. Pero el Señor Jesucristo les está diciendo, ¿cómo dicen ustedes que va a venir? Como si todavía no existiera, como si la situación pues todavía no, falta mucho para que
para que venga a la realidad. Pero dice el Salmo que el Señor le dice a mi Señor, siéntate a mi diestra. Les dice el Señor, ¿qué pensáis del Cristo o del Mesías? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Y él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Si es su hijo, ¿cómo va a ser su Señor? De manera pues entonces que nuestro Señor Jesucristo aquí está enseñando a los fariseos que el Mesías no solo sería del linaje de David, sino que sería su misma fuente, sería la raíz misma. Esto está hablando entonces de la preexistencia de Cristo. Esto puede sonar algo relativamente natural para ustedes, hermanos, pero para los judíos eso era algo totalmente asombroso, era algo inescrutable, era algo inconcebible. Es como hoy en día decirles a los testigos de Jehová que Cristo es Dios y es preexistente. Así, hermanos, en esa dimensión y en esa fuerza. Nuestro Señor les decía pues que aunque desciende según la carne de David, Él es Señor y cabeza de David, en quien David mismo halla su salvación y su ser mismo, pues le dice Señor, Señor como Salvador y como sustentador. Y esto es impresionante, lo que el Señor les dice a los discípulos, a los fariseos, miren cómo les dice. ¿Cómo entonces David le dice a este Mesías, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi sustentador? Si ustedes dicen que será una persona común y corriente como todos los demás, sin nada de deidad. La expresión, pues, la raíz y linaje de David, habla de la eternidad de Cristo. Habla de su deidad y aún incluso de sus gloriosos planes redentores. Habla aún de sus gloriosos planes redentores, hermanos, porque miren, si David le llama Señor, es decir, Él es su Salvador, entonces en todo ese plan redentor y salvador, Dios había determinado crear un ser humano llamado David, ponerlo ahí en la nación de Israel, ponerlo como rey y ponerlo en este caso como uno de los ancestros de aquel que sería el Mesías, todo como un plan redentor. Ahora bien, en cuanto a la expresión la estrella resplandeciente de la mañana, hermanos, los comentaristas están de acuerdo en que se está refiriendo a la profecía de Números 24:17, que dice, una estrella saldrá de Jacob. Pero, ¿por qué Cristo nuestro Señor es aquí señalado con la figura de una estrella? Porque siendo Cristo el resplandor de la gloria del Padre, Él, hermanos, es entonces resplandeciente. Él es glorioso y refulgente y resplandece como una estrella. Dice en ese sentido el teólogo John Gill, una estrella brillante de la mañana muestra que la noche se va y el día se acerca, y es el fósforo o portador de la luz, como Cristo con su primera venida, que era entonces la aurora de lo alto, y puso fin a la noche de las tinieblas de los judíos, e hizo brotar el gran día del Evangelio, del que tantas veces hablaron los profetas
y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Así que por su segunda venida, a la que se refiere este personaje, pondrá fin a la noche de las tinieblas anticristianas, paganas, papales y mahometanas, para que no haya más noche y se haga un día eterno, y traerá la luz a la ciudad santa, que no necesitará lámpara ni luz de sol ni de luna. Termina la cita. ¿Por qué es estrella entonces resplandeciente de la mañana? El teólogo ya nos ha ilustrado respecto a esto y nos ha mostrado que cuando una estrella brilla en la mañana, está manifestando que la noche se va y que el día se acerca. En este sentido, no se refiere necesariamente a una estrella común y corriente que sale antes de que comience la mañana. ¿Cuál es el astro, que es el término original? ¿Cuál es el astro que sale en la mañana? El que resplandece en la mañana, el sol de justicia, que en otras ocasiones es tipificado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando este astro comienza a salir por la mañana, entonces esto nos indica a nosotros que la noche se terminó y que comienza entonces a manifestarse la luz, que todas las tinieblas han quedado atrás y a partir de ahora todo será luz. Usa entonces el teólogo esta metáfora y nos dice, miren, así fue en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Toda la tierra, incluida la nación judía, estaban en completa oscuridad. Vino Cristo, la luz, y manifestó todas las cosas de las que habían hablado los profetas, y sacó, dice, a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, por medio de sí mismo. Ahora bien, esta luz o esta estrella resplandeciente de la mañana, Cristo nuestro Señor, también se manifestará en este día del cual dice, ciertamente vengo en breve. Es decir, que esta figura de la estrella resplandeciente de la mañana también nos enseña, hermanos, que así como en el tiempo de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, en la segunda venida también habrá grandes tinieblas, habrá una gran apostasía de la verdad como lo hubo en su primera venida, y también, hermanos, nos enseña que pocos le estarán esperando. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, será entonces el amanecer. Y no solo el amanecer de todo el plan eterno de la creación, sino también del periodo, como vamos a ver enseguida, también del periodo de los últimos tiempos. El periodo de los últimos tiempos, aunque se puede caracterizar como el periodo de luz en donde el Evangelio está siendo predicado, sin embargo, hermanos, previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo, las tinieblas se apoderarán de toda la tierra. Como hemos visto ya, la bestia, hermanos, logrará su cometido. El falso profeta favorecerá a la bestia, y la apostasía de lo que se llama cristianismo, porque veíamos cuando hablábamos un poco sobre la apostasía no es de los mahometanos, la apostasía no es de los hinduistas, la apostasía no es de los Hare Krishna y de los budistas y de todos esos no están apostatando, ellos simplemente están en total oscuridad y tinieblas. La apostasía es de los cristianos. Los cristianos se irán a las tinieblas total y
completamente, es decir, los que se hacen llamar cristianos. Habrá entonces un gran periodo de tinieblas o de grandes tinieblas previo a que la estrella de la mañana se manifieste en el cielo y resplandezca en su segunda venida. Esto, hermanos, es algo significativo, pues nos está también enseñando cómo serán los tiempos antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, mírenlo así, en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo la nación de Israel? ¿Estaba esperando al Mesías? No, estaba esperando a otro Mesías, a otro Cristo que le habían enseñado falsamente sus maestros. Así será previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que hemos insistido varias veces que en el evangelicalismo se ha predicado un Cristo diferente al de la Biblia, y el grave error y daño de esto es que está entrenando a los que se dicen cristianos a esperar un Cristo diferente. Así como los judíos esperaban un Cristo diferente, así los cristianos esperan ahora un Cristo diferente. ¿Me explico? Cuando llega Cristo en su primera venida al pueblo que se supone que está instruido, que tiene la Biblia en la mano y que se la sabe al derecho y al revés, ¿qué hizo ese pueblo? No le conoció. No le conoció en su gran mayoría, ni le recibió. ¿Qué va a pasar en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Exactamente lo mismo. Todas las congregaciones que se dicen ser cristianas, que tienen la Biblia en la mano y la dicen predicar en los púlpitos, no solo estarán esperando otro Cristo diferente, sino que cuando venga, hermanos, no lo reconocerán como su Cristo, como su Dios, el que ellos esperaban. Pues ellos esperaban un Cristo de prosperidad, de bienestar mundano, de reino terrenal y de comodidades. Pero veamos entonces, pues, el tiempo que el texto nos dice sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto: ciertamente vengo en breve. Veamos, pues, hermanos, la inminencia de este advenimiento. Casi podríamos decir, hermanos, que no hay doctrina en la Escritura que no haya sido tergiversada y o controvertida. Y la doctrina del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo no es la excepción. También la doctrina del advenimiento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ha sufrido, como todas las demás doctrinas, el ser tergiversada y, en el mejor de los casos, controvertida. Muchos han salido con ideas de que no, es que esto será así, otros no, es que esto será asá. Y desde los tiempos apostólicos, hermanos, ya se habían levantado algunos diciendo que el Señor Jesucristo ya había venido. No debe sorprendernos, hermanos, entonces, que hoy en día tengamos controversias entre los que nos decimos cristianos. Desde los tiempos apostólicos, hermanos, uno pensaría que estando aquí los apóstoles la cosa estaría más controlada, que la verdad sería mucho más clara para todos. ¿Cuántas veces tal vez ustedes habrán pensado, qué bellos habrán sido los tiempos de la iglesia primitiva, los primeros cristianos, el primer siglo, cuando los apóstoles estaban ahí, cuando todo era claro, cuando
todos teníamos una misma fe, entre comillas, o una misma doctrina, pues se equivocan completamente, porque aún desde los primeros siglos, hermanos, y estando los apóstoles vivos, y en la misma cara de los apóstoles se levantaban unos a decir cada cosa. Esa es una realidad, hermanos, y por eso no debemos sorprendernos que hoy en día siga ocurriendo esto. Si a los apóstoles del Señor Jesucristo, si a Pablo mismo le llamaron falso, se levantaron entonces en las narices de los apóstoles, algunos diciendo que el Señor ya había venido. Ustedes pueden leer la referencia que se hace en 2 Tesalonicenses 2, y que la resurrección ya se había efectuado. Y es allí entonces que los apóstoles se dedican a refutar estas cosas. Ustedes pueden leer 1 Corintios 15, que es precisamente una refutación a los que decían que ya se había efectuado la resurrección, y el apóstol empieza a refutar esas cosas, y a ver si ya ocurrió la resurrección, entonces esto y esto otro, me explico. Lo mismo pasa con las epístolas del apóstol Juan y otras como segunda a los Tesalonicenses 2. Y bueno, hermanos, podríamos seguir enunciando tantas ocasiones en las que se levantaron dentro de las congregaciones tantos tergiversando las doctrinas, aún hermanos, en presencia de los grandes teólogos. Pero así avanzamos a un par de milenios casi y encontramos a los ruselistas, o mejor conocidos como testigos de Jehová, diciendo que Cristo vendría el siglo pasado, ¿se acuerdan? Que por cierto nunca vino. Y como no vino, entonces tuvieron que decir que había venido de manera invisible. Y de ahí entonces se forma esa teoría de la venida invisible de Cristo, que iba a venir 2 veces, y ahí es donde vienen esas doctrinas de que hay 2 venidas todavía. Es decir, después de que ya el Señor vino y murió, vendría 2 veces. Esa espiritual que les falló y otra más. ¿Me explico? Y bueno, así ha habido muchas controversias, hermanos, respecto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dejando de lado esas cosas, dado que nosotros tenemos claro que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será real, será personal, y que todo ojo le verá, veamos, hermanos, sobre el asunto de su inminencia. Otro de los ataques del enemigo de nuestras almas a la verdad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es lo que se conoce como la escuela de la escatología consistente. Y digo consistente entre comillas porque de consistente no tiene nada. Pero se ha dado o se hizo llamar a sí misma la escuela de la escatología consistente. Esta escuela de la escatología consistente es una escuela de pensamiento que sostiene que Jesús se equivocó cuando habló tan claramente sobre la inminencia de su venida, así como en nuestro texto. Ellos dicen, es que aquí cuando Cristo dijo, ciertamente vengo en breve, pues es que él se equivocó. Él pensaba que sí iba a ser así, pero ya cuando subió al cielo y le dijeron cómo estaba la cosa, entonces, ay, no, pues, no, mejor era así, ¿me explico? Eso es en esencia, por risible que suene, lo que está expresando esta escuela. Ellos esgrimen textos como el que acabamos de leer, ciertamente vengo en breve, y dicen ellos, a ver, ¿eso cuándo fue escrito? En el año 95 ya vimos, ¿se acuerdan? 90 y tantos, 95. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Ya se les olvidó cuando vimos al principio en qué
años escribió este libro. Y dicen ellos, y ya han pasado 2000 años. ¿Eso es breve? Y hermanos, eso no es el único texto que ellos esgrimen. Y este no es el texto más desafiante. Les voy a leer unos que se los pasé, por cierto, para que no los busquen. Unos textos que nos enseñan y parece que nos están diciendo de una manera mucho más contundente. Dice Mateo 10:23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Fíjense, hermanos, lo que el Señor dijo. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y ahí es donde dicen ellos, miren, ahí entonces el Señor está diciendo algo que no era real o se equivocó. Dice Marcos 9:1, si esto no es suficiente, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ese ya suena un poco más comprometedor, ¿no les parece? Y dicen ellos, allí está. Ahí el Señor está diciendo que los que estaban allí no iban a ver la muerte hasta que llegara el Señor. Y se murieron. O sea que ya llegó. O se equivocó. ¿Me están siguiendo? Y ahí empiezan entonces a surgir las teorías. Otro texto que tal vez sea un poco más contundente que ellos es que dice el Marcos 13:30. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y tal vez pudiera sonar pues un poco contradictorio para algunos, pero debemos, hermanos, comenzar aclarando que nuestro Señor Jesucristo expresó categóricamente que Él no sabía ni el día ni la hora de su segunda venida. Eso ustedes lo pueden leer en Marcos 24:36, Mateo 24:36 y Marcos 13:32, donde el Señor está diciendo que Él no sabe el día ni la hora. ¿Cómo entonces Él acaba de decir que esta generación no pasará? ¿Cómo acaba de decir que aquellos no gustarán la muerte? ¿Y cómo acaba de decir que no terminarán de predicar por las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre? Bueno, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo ya había dicho que Él no sabía el día ni la hora de su segunda venida, debemos creerlo. ¿Sí? Debemos creerlo como palabra autoritaria. Ya vimos el testimonio que Él está dando. Esto es real y esto es verdadero. Por lo tanto, entonces debemos pensar que los versículos que leímos, hermanos, deben estarnos enseñando algo diferente. Por lo general, hermanos, tendemos a pensar, lo primero que tendemos a pensar es que tal vez ahí hay una contradicción. Entonces la Biblia se contradice. ¿Sí o no? Es lo primero que les vino a la mente. Ese es el razonamiento caído que tenemos. Lo primero que tendemos a hacer es dudar, miren hermanos, en vez de creer. Vean allí su condición caída. Que cuando hallamos estas dificultades, lo primero que hacemos es dudar y no creer. Creer a lo que el Señor ya dijo y que si lo dijo es verdad, hermanos, y no puede contener error. Ahora pues, no debemos pensar
que los versículos que leímos contradicen la palabra dada, ni mucho menos que nuestro Señor Jesucristo se equivocó como algunos piensan. El razonamiento adecuado nuestro más bien debiera ser que estos versículos que leímos deben estarse refiriendo a otra cosa, hermanos, que no sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en efecto así es, y vamos a ver brevemente cómo y por qué. En primer lugar, ¿a qué se estaría entonces refiriendo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que no acabarían de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que viniera el Hijo del Hombre en Mateo 10:23? Se han propuesto tres respuestas. La primera de ellas es que se refería a su aparición a los discípulos luego de haber resucitado para darles precisamente este mandato de ir y llevar el evangelio a todo el mundo. Y hermanos, si nosotros somos cristianos, yo espero que no estamos frunciendo el ceño, sino procurando creer al Señor. No sé si me explico, hermanos. Miren nuestra conducta y miren nuestra actitud. Uno, los teólogos, algunos han respondido, repito, que se trataba o que el Señor Jesucristo estaba refiriéndose a su aparición a los discípulos luego de haber resucitado, pues luego que resucita les da precisamente este mismo mensaje de ir y llevar el evangelio a Jerusalén, a Judea y hasta lo último de la tierra, ¿se acuerdan? Ahí es cuando les da el mensaje completo. La segunda respuesta que se ha dado es que por el contexto de este mismo pasaje, se refería a nuestro Señor Jesucristo a la destrucción de Jerusalén en el año 70. Léanlo, hermanos, porque algunos de los teólogos más sobresalientes de nuestra época, y bueno, aunque algunos tal vez ya han muerto, y del siglo pasado, sostienen esta segunda interpretación, que el Señor Jesucristo estaba refiriéndose a que vendría el Hijo del Hombre en juicio y en castigo a Israel, a la nación y las ciudades de Israel, lo cual ocurrió entonces en el año 70. Y la tercera interpretación que se ha dado a este versículo es que aquí nuestro Señor Jesucristo estaba tomando a los apóstoles como representantes de la iglesia. Y dado que el mandato de ir a llevar ese evangelio no solo era para ellos, sino también para toda la iglesia a la que ellos representaban, entonces aquí se estaba incluyendo a toda la iglesia representada por los apóstoles llevando el evangelio. ¿Bien? Así pues, hermanos, este versículo haya respuesta. Pero, ¿qué hay del siguiente pasaje de Marcos 9:1, donde dice que algunos de los que están aquí, dijo el Señor, no gustarían la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder? Ahí sí nos agarraron, ¿verdad? No, hermanos. Marcos mismo nos da la respuesta en el versículo siguiente. Eso lo leímos el versículo 1. Pero miren el versículo 2, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. De manera que, en efecto, esa gloria y poder en la que verían al Hijo del Hombre se refería precisamente a la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo y no a su segunda venida. El tercer versículo
que es Marcos 13:30, que nos dice que no pasaría esta generación hasta que todo esto aconteciera, se entiende por el contexto que se refiere, hermanos, a la destrucción de Jerusalén en el año 70, ya que la higuera de la que se está hablando en el contexto de Marcos 13:30 es un tipo de la nación de Israel. Y no tenemos tiempo, hermanos, para entrar en detalle sobre esto. Ustedes léanlo en su casa y llegarán a esta conclusión. Bien, adicionalmente, expresiones, hermanos, en algunas parábolas dadas en los evangelios nos dan cuenta de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo era un acontecimiento para épocas posteriores a la de los apóstoles. Sí, algunas de las parábolas que nos son narradas en los evangelios nos dan cuenta de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo estaba planeada para épocas posteriores a las de los apóstoles. Solo voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dijo a Simón el fariseo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Se acuerdan de la mujer del frasco de alabastro y que le lavó los pies con los cabellos en Marcos 14:9? Lo cual, hermanos, está haciendo una referencia a que transcurriría un periodo de tiempo considerable antes de que nuestro Señor Jesucristo volviera. ¿Me siguieron en ese razonamiento? Si el Señor está diciendo, donde quiera que se predique, y Él está expresando como diciendo, falta mucho, esto será entonces también contado. En segundo lugar, en la parábola de las minas de Lucas 19:11, Lucas nos dice que esta parábola está dicha porque la gente piensa que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y cuando nosotros analizamos la parábola de las minas, nos damos cuenta, hermanos, que todo el proceso descrito en la parábola y la inversión de las minas está también revelando un periodo de tiempo considerable antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Recapitulo. La gente alrededor del Señor está pensando que el reino de Dios ya se manifestará inmediatamente, en ese instante. Y el Señor, para decirles, no, espérenme, esto no va a ser así, les da unas parábolas, y entre ellas la parábola de las minas. Cuando consideramos la parábola de las minas, se les dan minas o talentos a cada trabajador y se les dice que ¿qué hagan con ellas? Que trabajen. Entonces, ¿en cuánto tiempo se hace una siembra y se cosecha lo sembrado y se obtiene ganancia? Hermanos, tiene que pasar un buen periodo de tiempo. Esto entonces nos está diciendo que hay un espacio y un periodo de tiempo considerable que se está dando antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, entre otros ejemplos que hay, hermanos, solo estoy dando 3. En la parábola de las 10 vírgenes, el esposo, recuerden, ¿qué pasó? Tardó en venir. ¿Se habían puesto a pensar en eso? El esposo tardó en venir. Y como tardó, entonces todas cabecearon. ¿Se acuerdan? Esto entonces nos está diciendo que la venida del Señor no sería inmediata en la temporalidad, si me explico, o inmediata a esos tiempos de nuestro Señor y de los apóstoles. Ahora bien,
¿No parece con todo esto que estamos diciendo más bien que la venida del Señor Jesucristo tardará mucho en vez de que sea breve? ¿Cómo es que dice nuestro texto que viene en breve? Bueno, hermanos, esta expresión de que viene en breve y que viene pronto es lo que los teólogos llaman inminencia. La inminencia. Esta brevedad y esta prontitud o esta presteza se refiere a la inminencia. Y la doctrina de la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo no significa que este regreso es exactamente temporalmente inmediato, sino que más bien es latente. Es decir, que lo que el Señor está buscando expresar no es un periodo inmediato de tiempo, sino la latencia de su venida. ¿Me explico? La inminencia y la latencia de su venida. Esto es que, primeramente, no se puede calcular esa venida. Es decir, es inminente. ¿Por qué? Porque no se puede calcular, sino que es un evento totalmente inesperado. Es inminente porque no se puede calcular y porque es inesperado. Cuando el Señor entonces dice, vengo en breve, está hablando de esa inminencia, está diciendo, no puedes confiarte a que todavía falta mucho. Esto es algo latente y es algo inminente, aunque no necesariamente inmediato en la temporalidad. La brevedad del regreso de nuestro Señor Jesucristo es real. Pero hermanos, sin que esto signifique una temporalidad inmediata, como les decía. Es decir, nosotros, aunque podemos anunciar la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo y decir que no es descartable que exista la posibilidad de que el Señor venga pronto, esto no significa que podemos atrevernos a decir, mañana viene el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay algo que se llama señales concomitantes a la venida de nuestro Señor. Hay algunas cosas que el Señor ya nos expresó que se habían de ver y que serían claras en derredor de su venida. Y estas señales son las que hemos estado viendo en todo este libro. ¿Se acuerdan? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se expresa entonces en términos de brevedad desde la perspectiva divina. Se expresa en términos de brevedad desde la perspectiva divina. Es decir, en consideración de lo que Dios o lo que para Dios es pronto. Esto es importante, hermanos, distinguirlo, porque nosotros somos seres tan pequeñitos, tan finitos, tan temporales y tan desesperados. ¿No es así? Tan solo en las dificultades. Queremos que se vayan así, de inmediato, ¿sí o no? Queremos y nos gustan todas las cosas de microondas, como se dice ahora en la era, desde que se inventó el microondas, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo se diría antes del microondas? Pero
En realidad tenemos la misma condición. No es que el microondas nos hizo ser más desesperados, no, ya éramos. Pero noten que nos gusta que todo sea rápido, ya. Pero Dios no es así, Dios no es como nosotros. Ya, corre. Dios no es así, hermanos. Dios es completamente paciente, hermanos. Completamente misericordioso y tiene un plan, hermanos, perfecto que va caminando y va corriendo, vamos a decirlo así, tan lentamente como la luz del día. ¿Ven ustedes cómo camina la luz del día? Es difícil, hermanos, observarlo. Entonces, pues, desde la perspectiva divina, esto es pronto. Desde esa perspectiva paciente, gloriosa, planeada, es pronto. Pero desde la perspectiva de el niño desesperado, el niño mundano que celebra la Navidad, antes de la Navidad y ve ahí los regalos, ¿cuánto le parece que falta para que los pueda abrir? ¿Cuánto le parece que falta? Hermanos, ¿me explico? ¿Pero cuánto falta? Es poco, es pronto ya. Solo que en su condición, en su desesperación, el tiempo transcurre, digámoslo así, de manera diferente. Lo siente de manera diferente. Así pues, la Escritura nos dice que para el Señor 1000 años son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo se expresa en términos de brevedad en consideración de todo el periodo completo de la historia del plan divino. Es decir, desde la creación hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo vendrá y esta tierra entonces vendrá a conformar, a fundirse, ¿se acuerdan? Para formar parte de una nueva tierra, nuevos cielos y tierra nueva. Entonces, este periodo de tiempo antes de que esto ocurra es el más pequeño de todo el plan divino. ¿Me explico? Es el más breve en ese sentido. En ese plan eterno de redención, luego del Pentecostés, hermanos, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es el siguiente acontecimiento más grande en el esquema profético, por lo que en la cadena de eventos sucesorios solamente falta el último eslabón. ¿Me siguieron? Antes de Pentecostés había muchos eslabones en esa cadena del plan divino. Pero de Pentecostés a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en cuanto al plan profético de la manifestación divina, hermanos, solo falta un eslabón. ¿Me explico? En la antigüedad ellos, Abraham todavía tenía que esperar todo su tiempo, tenía que esperar el tiempo de su descendencia en Egipto. Luego de ellos, después de eso, se tenía que esperar los 40 años. El otro es, digamos, eslabón de los 40 años en el desierto. Luego el otro eslabón de la época de los jueces. Y luego otro eslabón de la época de la monarquía. Y luego otro, y así sucesivamente. Me explico. Pero aquí solo queda uno. Miren la brevedad. También se ha tratado de demostrar la inminencia de esta segunda venida en su sentido de brevedad a través del siguiente ejemplo.
Entre más grande es el edificio, más lejos proyecta su inminencia por medio de su sombra. Entre más grande es el edificio, más lejos proyecta su sombra o su inminencia por medio de su sombra. Imaginen en la época cuando se caminaba a las diferentes ciudades. Un edificio inmensísimo va a proyectar una sombra a no sé cuántos kilómetros. Podemos estar bajo la sombra de ese gran edificio y tener la inminencia de ese edificio allí, pero todavía nos falta un montón para llegar. ¿Sí me explico? Le falta mucho por caminar para alcanzar a llegar allá. La inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo se basa entonces, como les decía, en lo inesperado de su retorno, pues la Escritura nos dice que este retorno será como ladrón en la noche. ¿Me explico? Esta inminencia se refiere a lo inesperado de su retorno y vendrá como ladrón en la noche. Es decir, cuando nadie lo está esperando. Noten cómo esta realidad tiene completa congruencia, hermanos, con la figura de la estrella de la mañana, que viene precisamente cuando hay una oscuridad y tinieblas grandes. Es decir, que viene como ladrón en la noche cuando nadie lo está esperando. Ahí está la inminencia. Pero no podemos dejar, hermanos, esta reflexión sobre la inminencia del regreso de nuestro Señor Jesucristo sin recordar las palabras del apóstol Pedro, que nos dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por último, hermanos, veamos mucho más brevemente la respuesta a este anuncio. Dice el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál es la respuesta que da la iglesia, el creyente? Es, amén, sí, ven Señor Jesús. Esto para que se nos quite la vergüenza de decir amén, hermanos, porque algunos todavía la conservan o todavía se sienten como en el catolicismo, o algunos los enseñaron en los lugares de donde el Señor los sacó a repeler todo lo que parezca catolicismo. Entonces viene a una iglesia reformada, oye que todos oran y al terminar todos dicen amén y dicen, no, eso no se debe de hacer. No, hermanos, eso es lo que la Biblia enseña. Que debemos decir amén y que debemos decir amén con fuerza. Noten, la palabra está con A mayúscula o con A minúscula. Es amén. Esto es bíblico, hermanos. Esto no tiene nada que ver con catolicismo o con cualquier otra cosa. La iglesia responde amén. Eso es lo normal, eso es lo natural. Pero como vimos la ocasión anterior, pues los creyentes verdaderos, hermanos, no solo aguardan, sino que anhelan la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor dice, ciertamente vengo en breve, y la iglesia responde animosamente, amén, sí Señor, ven Señor Jesús.
Y esto es porque el creyente verdadero vive en esta tierra con los ojos puestos en el cielo. El creyente verdadero vive en esta tierra con los ojos puestos en el cielo. Pero el que se engaña a sí mismo vive en las puertas del cielo con los ojos puestos en la tierra. Piénsenlo, hermanos, esto es una realidad. Mientras el creyente verdadero vive en esta tierra con los ojos puestos en el cielo, el que se engaña a sí mismo vive en las puertas del cielo, es decir, en la iglesia, con los ojos puestos en la tierra. Qué paradoja, ¿no les parece? Esa es la paradoja de la condenación y la vida eterna. Porque el que se engaña a sí mismo está en la iglesia, está en las puertas del cielo, pero vive con el corazón y los ojos puestos en esta tierra. Pero miren la presta disposición del que ama y anhela verdaderamente a Cristo. Dice el texto, amén, sí, ven Señor Jesús. El que espera al Señor Jesucristo tiene una presta disposición. Ya no espera nada en esta vida. El Señor dice, vengo en breve, y Él no dice, Señor, bueno, sí Señor, pero nomás déjame que acabe de pagar mi casa. O déjame que acabe de disfrutar esto que me acabo de comprar. No, Señor, déjame que primero vaya y pruebe la yunta que compré, perdón. ¿Se acuerdan? Me acabo de casar. No, Señor, espérame. No, hermanos, así no es el creyente. Miren, la respuesta animosa del creyente, sí, ven, Señor. Él ya no espera nada en esta vida. El creyente verdadero ya no anhela nada de esta vida terrenal. En el momento en que sea, en el momento en el que el Salvador lo disponga, está dispuesto a abandonarlo todo para reunirse con su amado Salvador. Así es el creyente verdadero. No espera nada más que su reunión con el Señor Jesucristo. Si algo se pudiera poner en el calendario, pero ya vimos que no se puede poner. Si algo anhela la fecha que llegue, es de cuando vendrá su Señor por él. ¿No es maravilloso eso, hermano? El creyente tiene esa animosidad, como Pedro cuando oyó la noticia de que su Señor había resucitado de la tumba. Dice la Escritura que se levantó y fue corriendo a ver qué había pasado. Y era tanto su deseo y su entusiasmo de estar nuevamente con su Señor, que siendo el más viejo de los discípulos, los arrebasó a todos y llegó primero. Miren la disposición del que ama a su Señor. El Señor tenga misericordia de todo aquel que no posee esa disposición. Oremos al Señor.